Muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Hoy en este bello día, este glorioso día de resurrección, día en que estamos celebrando la resurrección poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir la palabra de Dios en este día con ustedes bajo el título La certeza de la fe frente a la realidad del momento. Un grupo de mujeres siguieron de cerca todos los acontecimientos de los días en que Cristo fue tomado preso, los días en que fue llevado ante Poncio Pilato, esos días cuando él fue llevado a la cruz y cuando fue muerto y sepultado. Estas mujeres eran María, la madre de Jesús, María Magdalena y otra mujer llamada Salomé. Estas mujeres seguían de cerca y con dolor todos aquellos acontecimientos, pero sin que ellas se dieran cuenta, y aunque tal vez ni siquiera lo notaban, ellas estaban siendo debatidas por el dilema de la fe. Por una parte, ellas tenían la lucha dentro de ellas de ver la realidad de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Esa era la realidad del momento que ellas estaban viviendo. Pero por otra parte, muy en lo profundo de su alma, ellas tenían el recuerdo de que Cristo en muchas ocasiones les había hablado de que era necesario de que todo aquello aconteciera, que el Cristo iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar. También ellas tenían en su recuerdo que la palabra de Dios, los profetas del Antiguo Testamento habían hablado muchas veces sobre el tema de la muerte, pero también sobre el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad del momento se alzaba ante sus ojos tan clara, tan fuerte, tan contundente, tan irrefutable, que ellas lo único que podían ver era la tristeza de la realidad de aquel duro momento. En la realidad de ese momento, ellas estaban viendo que Cristo era conducido por la vía dolorosa para llevarlo a ser crucificado. En la realidad de aquel momento, ellas estaban viendo a los gobernantes cómo maltrataban y se reían de Jesús y cómo lo condenaban a muerte. En la realidad del momento, ellas veían cómo le ponían una corona de espina en la cabeza. En la realidad del momento, ellas veían cómo le azotaban, cómo una lanza atravesaba su costado. En la realidad del momento, ellas veían cómo le clavaban en la cruz. En la realidad del momento, ellas escucharon a una multitud que gritaba: crucifícales. En la realidad del momento, ellas estaban escuchando el momento en que Cristo murió y a un centurión romano exclamar entre arrepentido y tal vez atemorizado: ciertamente este hombre era justo. Mientras ella contemplaba que los soldados echaban suerte sobre sus vestiduras. En aquel momento, en la realidad de ese momento, ellas también vieron que la multitud que ahorita gritaba crucifícales, ahora se daban golpes de pecho, tristes, desorientados, desconsolados. En la realidad del momento, de pronto el cielo se oscureció y se puso todo negro, mientras el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo en dos. En la realidad del momento, ellas vieron que un hombre justo llamado José de Arimatea
se acercó hasta donde estaba Pilato y reclamó el cuerpo de Cristo, y ellas siguieron el acontecimiento y fueron hasta la tumba donde Cristo fue puesto. Y en la realidad del momento ellas vieron como el cuerpo muerto de Cristo fue envuelto en las sábanas y en el sudario y puesto en aquella tumba. Y en la realidad de aquel momento ellas veían como una enorme piedra era puesta a la puerta del sepulcro para que nadie pudiera entrar. En la realidad de aquel momento ellas estaban observando también cómo de pronto y en aquel momento los soldados iban a estar allí cuidando para que nadie pudiera entrar. La realidad del momento les decía muy claramente que todo había terminado, que todo estaba perdido, que ya no había esperanza, que no había solución, que no había nada más que hacer. Y es que muchas veces la realidad del momento se agiganta tanto dentro de nosotros que se apodera de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos y controla nuestros actos e intenta acallar dentro de nosotros esa llama de fe que se llama la certeza de la fe. Pero estas mujeres, el tercer día de la semana, es decir, el tercer día de la muerte de Cristo, el primer día de la semana, el domingo, se levantaron muy de madrugada para ir al sepulcro. Y aunque ellas estaban manipuladas por la realidad del momento, sutilmente, sin que ellas se dieran cuenta de lo que estaba pasando en su interior, en su espíritu, ellas estaban más impulsadas por la certeza de la fe que por la realidad del momento que ellas estaban viviendo. ¿Por qué decimos esto, amados hermanos? Había una fe que ardía dentro de ellas y las impulsaba a seguir adelante contra toda lógica humana. Y es esa misma llama de fe que muchas veces te impulsan a ti y a mí a seguir adelante contra toda lógica, contra todo razonamiento humano, contra toda esperanza. Y aunque la realidad del momento nos dice que todo está perdido y que no vale la pena continuar, la certeza de la fe produce la convicción de lo que se espera. Y eso era lo que estaba ocurriendo con estas mujeres en aquella mañana. Y yo veo en el accionar de ellas al ir el domingo en la mañana hasta la tumba de Cristo, esa fe, esa certeza de la fe puesta en acción en sus vidas. ¿Por qué decimos esto? Piensen esto. Ellas iban al sepulcro muy a sabiendas de que se iban a encontrar con una enorme piedra que ellas no iban a poder mover. Ellas iban al sepulcro muy a sabiendas de que se iban a encontrar a un grupo de soldados romanos custodiando aquella tumba y que ellas no iban a poder vencerlos y entrar hasta donde Cristo estaba. Ellas habían preparado esa mañana especies aromáticas y ungüentos para llevar y poner en el cuerpo de Cristo, aún sabiendo que ya hacía 3 días que había muerto. Y póngase usted a pensar, un cadáver de 3 días ya está en franco estado de descomposición. ¿Para qué servirían aquellas especies aromáticas y aquellos ungüentos que solamente podían servir para alguien que estuviera vivo
o moribundo y que estuviera muy herido. Y aquellos eran utensilios y cosas para curar las heridas de un vivo y no para intentar preservar un cuerpo después de 3 días de muertos. ¿Qué impulsaba entonces a estas mujeres a seguir hasta el sepulcro si no era la certeza de la fe? Esa certeza que les hacía caminar sin importar lo que dijera la razón. Porque la fe, amados hermanos, no es contraria a la razón, pero la fe va un poquito más allá de la razón. Y amados hermanos, cuando la realidad del momento te dice, no sigas, ya todo está perdido, la certeza de la fe grita dentro de tu alma, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así llegaron ellas al sepulcro, debatiéndose entre la duda de la realidad del momento y la fuerza de la certeza de la fe, para encontrar que la certeza de la fe siempre va a vencer contra la realidad del momento. Que por muy lógica que sean las cosas, para el que cree, nada es imposible. Para el que se lanza a caminar en fe creyéndole solo a Dios, puede ver el milagro que otros ojos no pueden ver. ¿Cuántas veces, amados hermanos, frente a situaciones apremiantes de la vida, nos vemos confusos y nuestro espíritu se debate ante el dilema de ¿a quién escucho? ¿A quién le hago caso? ¿Por quién me dejo guiar? ¿Por aquellos que muestran argumentos sólidos, lógicos de la realidad del momento, o por aquellos hombres y mujeres de Dios que han aprendido a caminar en fe más allá de toda esperanza, más allá de todo razonamiento humano, esperando solamente que de un momento a otro Dios va a hacer el milagro? Porque mientras la realidad del momento te hace dudar, te hace sufrir, te hace llorar desesperanzado y desconsolado, la certeza de la fe dice en lo más profundo de tu alma, no temas, cree solamente, porque para el que cree, todo es posible. Y esa certeza de la fe fue la que llevó a estas mujeres a tener la experiencia que los ojos de los incrédulos nunca pueden ver, a tener la experiencia de aquel momento que la falta de fe, la lógica, los razonamientos humanos nunca pueden entender. Esta fe inquebrantable, esta certeza de la fe, las llevó a encontrarse con que en el momento en que llegaban a la tumba, la piedra que parecía el mayor obstáculo se había removido y ya no estaba. Y ellas podían entrar hasta la tumba. La certeza de la fe las llevó a encontrarse con que los guardias habían huido y habían corrido despavoridos. La certeza de la fe las llevó a lograr entrar, descender hasta el sepulcro, ver con sus propios ojos las sábanas, los lienzos tendidos a un lado, pero tuvieron la experiencia gloriosa que todavía hoy muchos cristianos tienen cada vez que llegan a esa tumba, y es la gloriosa experiencia de poder decir: la tumba está vacía, aleluya. Ninguna otra tumba de mártires y dioses de otras religiones puede decir que está vacía, porque el único, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, resucitó y se levantó sobre las tinieblas de aquella tumba. Es esa fe, amados hermanos.
Por esa fe lograron escuchar el mensaje de los ángeles que les decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea. Por esa fe pudieron correr y dar las buenas nuevas a los demás discípulos para que también vinieran a estar en ese momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa certeza de la fe les hizo encontrarse con Cristo en el camino, poderle ver, poderlo tocar, poderlo abrazar y poder adorarle. Esa certeza de la fe las llevó a ser las testigos presenciales del día glorioso y sublime de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el día más grande de la historia de la humanidad. El día de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, se alzó con poder sobre la muerte para declarar sobre el imperio de la muerte el imperio de la vida. Él había dado victoria a través de su resurrección para cada uno de nosotros. Él nos había prometido: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nos había prometido: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él dijo: el que cree en mí no morirá jamás, sino que pasará de muerte a vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es eso, es vida y vida en abundancia. Esa vida que tú y yo podemos disfrutar hoy, porque vive Él, tú y yo podemos vivir. En este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes el derecho y el privilegio a escoger qué tipo de cristiano tú vas a ser. Tú puedes ser uno de esos cristianos racionalistas como Tomás, que dijo: si no veo, no creo. Pero tú puedes ser como aquellas mujeres que descendieron hasta el sepulcro, que contra toda lógica humana, contra toda esperanza, contra todo raciocinio, se aferraron fuertemente a la certeza de la fe. La palabra de Dios dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esa fe los verdaderos hijos de Dios hemos alcanzado las cosas que ojos humanos no han visto, que no han subido a corazón de hombre y que a veces no podemos entender. Y te pregunto una vez más: ¿qué tipo de cristiano vas a ser? ¿Uno que se guía por los razonamientos lógicos del momento, o por la certeza de la fe, esa que sin ver hace que sigas adelante creyendo y confiando? La certeza de la fe nos va a llevar a una dimensión que no es la dimensión normal que los demás seres humanos estamos viviendo. La realidad del momento que nos ha tocado vivir estos últimos años no nos dicen al alma, al corazón y a la mente nada bueno. La gente está viviendo en estrés, en desesperanza, porque la realidad del momento se ha agigantado frente a nosotros y es muy fuerte. Pero este año es necesario que hoy más que nunca los cristianos, los hijos de Dios, aprendamos a poner a un lado la realidad del momento y a vivir
en la certeza de la fe. Porque en esa certeza de la fe vamos a ver resucitadas todas aquellas cosas que creíamos muertos. En esa certeza de la fe dice la palabra de Dios, hablando de Abraham, que de uno y ese ya casi muerto salieron como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Aférrate en este momento a tu fe. La certeza de la fe te va a llevar en confianza a encontrarte igual que María Magdalena, igual que María la madre de Jesús, igual que Salomé, con el milagro de la piedra de tu vida removida. Vas a encontrarte con el milagro de que los guardias huyeron despavoridos, de que los ángeles del Señor están ahí para darte buen anuncio. Vas a encontrar la tumba vacía y vas a encontrar que aquellas cosas que tú creías muertas van a resucitar una vez más, llenas de vida, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Disfrutemos de la alegría de este domingo de resurrección, sabiendo que si Él resucitó de los muertos, Él puede hacer resucitar en nosotros todas aquellas cosas que el mundo hoy te da por muertas. Dios te bendiga.